lo veamos con nuestros propios ojos o no lo veamos, Él lo ha prometido en su palabra, que donde dos o más se reúnen en su nombre, ahí Él está, su presencia está aquí. Y gracias a Dios, porque por eso nosotros vivimos, por su presencia en cada uno de nosotros. Y antes de comenzar a traer el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para esta noche, yo quisiera que pudiéramos orar por la tragedia que hubo el día de ayer, cerca antes de las 9 de la noche, este avión con 64 pasajeros que se estrelló con un helicóptero, con tres miembros de la fuerza militar, y al parecer los 67 fallecieron. Ahorita todavía están tratando de recobrar los restos de ellos del río Potomac, que separa el estado de Washington con Washington DC del estado de Virginia. Pero esto es algo tremendo, tremendo. Unos momentos antes de aterrizar y sucede este accidente. Eh, Hay tanto dolor, hay tanta tristeza. Al parecer algunos de ellos jóvenes, entrenando para ser, ayúdenme en español, patinadores de hielo. Sí, patinadores de hielo, o sea, algunos campeones, y, pero no importa, o sea, que lo, impo- lo impor- lo significativo es que cada uno de ellos preciosos delante del Señor. Y por eso ahí donde tú estás, cierra tus ojos por favor y vamos a orar. Padre bendito, el día de hoy te ponemos en tus manos, Señor. Señor, a todos los familiares de todas aquellas personas que ayer en la noche, Señor, fallecieron en ese accidente que fue completamente inesperado. Señor, personas que importantes, valiosas, y cada persona es importante para ti. Y Señor, el día de hoy, Señor, hay tanto tristeza y dolor, Señor, en familiares, en amigos, en personas cercanas a ellos. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tú vengas, Señor, y que tú vengas y tú consueles a cada persona, a cada familiar. Señor, que tú obres en cada uno de ellos. Y Señor, y sobre todas las cosas, en este momento, Señor, que ellos también puedan, Señor, acercarse a ti, porque tú eres el único que puede dar el consuelo. En ti nuestras vidas están seguras. Señor, por eso te pedimos, Señor, que tú de esta tragedia tú traigas bendición. Tú traes, Señor, salvación. Tú traigas sanidad. Tú traigas, Señor, de veras cosas preciosas a través de esta tragedia. Señor, el día de hoy no sabemos, Señor, por qué suceden todas las cosas. No sucede, no entendemos ni sabemos, pero sabemos que todo lo que tú haces es bueno y todo es perfecto. Y Señor, por eso el día de hoy, aún después de este accidente tan terrible, Señor, bendice, Señor, a todas las personas a su alrededor. Aún, Señor, a las autoridades, Señor, si hay algo que ellos tienen que hacer para mejorar y para que esto no vuelva a suceder, Señor, obra, Señor, dale sabiduría, cómo mejorar, cómo hacer las cosas, Señor, para que estos accidentes, Señor, no vuelvan a suceder. Señor, obra en todo esto, Señor. Y todo esto, Señor, lo ponemos en tus manos, Señor, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria al Señor. Pues gracias a Dios que nos permite pues hacer lo que tenemos que hacer. Orar, orar, pedirle al Señor por las necesidades que haya personales, pero todo a nuestro alrededor. Y quiero decirte, entendamos por qué suceden las cosas o no entendamos. Pero es importante que confiemos en el Señor, amén, y que creamos en el Señor, y que el Señor en todo, el Señor hace la obra, aún en medio de tragedias, aún en medio de situaciones difíciles. Por eso que el Señor siga bendiciendo a todas las personas allegadas a estas 67 personas que el día de hoy, el día de ayer fallecieron.
Muy bien, pues gracias a Dios de veras que podemos estar en la casa de Dios y que podemos decirle al Señor, amamos tu presencia. Y cuando le decimos amamos tu presencia, una de las cosas que va junto con su presencia es su voluntad para nosotros, su perfecta voluntad. Hay veces que nosotros pensamos que lo que nosotros queremos, que lo que nosotros deseamos es la voluntad de Dios. Y no es así. Hay veces que nosotros no queremos alguna cosa que Dios quiere para nosotros. Quiero ponerte mi vida como ejemplo. Yo recuerdo cuando el Señor me llamó para ser pastor, yo no quería ser pastor. Yo quería ser, y que yo lo he mencionado antes, yo quería ser médico misionero, no pastor. Es más, tuve que pasar una transición de entre 1 a 2 años donde estuve luchando contra Dios. Y yo te animo a esto. Por más que luches contra Dios, nunca vas a ganar. Él es invencible. Y Él sabe mejor. Hasta que, como el día de hoy, cantábamos y hacíamos, nos rendimos a ti. ¿Qué significa nos rendimos? Que estamos dispuestos a hacer su voluntad, no la mía, no lo que a mí me gusta, no lo que yo deseo, sino su voluntad. Y precisamente haciendo su voluntad, eso es algo de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos con nuestras vidas. Pero antes de llegar con esto, el día de hoy, en mi tiempo devocional, estaba leyendo la palabra y un pasaje que me llegó mucho. Yo quiero que me acompañen a Deuteronomio capítulo 28, verso 45. En este capítulo, es un capítulo grande y que nos habla primeramente de las bendiciones y luego de las maldiciones. Quiero animarte que la semana pasada les pedí, y el día de hoy una vez más les voy a pedir, cuando vengan a la iglesia, traigan la iglesia. Gracias, Loida. Miren nomás, gracias allá, me da mucho gusto. Allá también Ronnie, miren nomás, Esperanza, ahora todos ya están embibliados, ahora sí. Pero los que no traen la Biblia, por favor, y yo sé que van a decir, la traigo aquí en el teléfono. Yo también. Pero es importante traer la Biblia física. Entonces yo te animo, por favor, trae la Biblia. Gracias por todas las personas que lo traen. Ahora quiero decirles, les voy a estar diciendo cada reunión. Entonces, para que se vayan acostumbrando, porque sí es importante la palabra de Dios. Amén. Entonces, en Deuteronomio 28, del verso 45 en adelante, dice esto. No sé si está antes del número 4 para los que tienen mis notas allá, antes del testimonio por ser embajadores. Entonces ahí está el pasaje, Deuteronomio 28, verso 25. Y dice la palabra de Dios de esta forma: si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y a obedecer los mandatos y los decretos que Él te ha dado, todas estas maldiciones te perseguirán y te alcanzarán hasta que quedes destruido. Wow, si nosotros no obedecemos y no seguimos los mandatos, vamos a la destrucción. Y dice, esos horrores serán una señal de advertencia permanente para ti y tus descendientes. Pero el que quiero centrarme es el verso 47, que dice de esta forma: si no sirves al Señor, tu Dios, con alegría y entusiasmo por la gran cantidad de beneficios que has recibido. ¿Qué tenemos que hacer? Servir al Señor, y no tan solo servir por servir, con alegría y entusiasmo. ¿Y por qué lo servimos con alegría y con entusiasmo? Y aquí dice, por la gran cantidad de beneficios que has recibido. El día de hoy, nada más estar aquí, estamos colmados de beneficios, con vida, con salud, con el vehículo, con comida, con ropa, con todo. Dios nos ha bendecido. Entonces, ¿qué dice ahora? ¿Cuál es la voluntad del Señor?
que le sirvamos. Amén. Y que le sirvamos al Señor con alegría y entusiasmo por la gran cantidad de beneficios que has recibido. Ahora, y si tú dices, no quiero servirlo, ok, es tu decisión. Pero vamos a seguir leyendo. Si no lo sirves, dice esto la palabra. Entonces, verso 48. Si no lo sirves, servirás a los enemigos que el Señor enviará contra ti. Pasarás hambre y sed, andarás desnudo y carente de todo. El Señor te pondrá sobre el cuello un yugo de hierro que te oprimirá severamente hasta destruirte. Pero aquí dice, sirve al Señor con gran entusiasmo, alegría. Si no lo sirves, ok, pero vas a servir a tus enemigos. Y ahora bajo un yugo, bajo esclavitud. El punto es que somos llamados a servir. Amén. Todos. Si no le servimos a Dios, estamos sirviendo a otra cosa o a alguien más. Amén. Y si estamos sirviendo a otra cosa o a alguien más, estamos bajo esclavitud, bajo un yugo. Eso es lo que dice la palabra. ¡Wow! Por eso el Señor no nos quiere de flojos. Tenemos que hacer algo. ¿Cuál es su voluntad? Que le sirvamos. Que sirvamos al Señor. ¿Y qué significa el Señor? ¿Qué significa servir al Señor? Pues entonces voy a hacer algo aquí en la iglesia. ¿Eso es servir al Señor? Sí. Pero servir al Señor no es nada más eso. Servir al Señor es servir al Señor en tu trabajo. ¿En qué? Ahí a mí me pagan. Claro. Pero no lo estás haciendo porque te paguen, lo estás sirviendo al Señor en tu trabajo. Sirves al Señor en tu familia. Sirves al Señor en donde quiera. Somos llamados a servir. Amén. Y ahora, ¿y cómo somos también llamados a servir? Y eso es el tema del día de hoy. Somos llamados a servir dando testimonio como embajadores. Me gusta la palabra, porque es una palabra que habla de una posición de gobierno, una posición de autoridad. El testimonio por ser embajadores. ¿Cuántos habían escuchado la palabra embajador? Amén. Yo creo que todos. La mayoría de nosotros venimos de países quizás de América Latina y aún de Estados Unidos. Y en todo esto, cada país tiene embajadores. Amén. Y miren lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:20. Dice, así que somos. Miren, está hablando aquí el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Corinto. Y él está diciendo, así que somos. Él está diciendo que Pablo es un embajador. Pero también está diciendo que la iglesia de Corinto son embajadores. Es lo que está diciendo. Dice, así que somos embajadores de Cristo. Wow. Dios hace, dice aquí, Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en el nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. ¡Qué hermoso! Entonces, ¿quiénes son los embajadores? El pastor, los líderes. Aquí dice, todos, la iglesia, somos los embajadores de Cristo. Y un embajador representa su gobierno. Amén. No se representa a sí solo, representa a su gobierno. Y aquí dice que representamos a Cristo, hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios. Entonces Dios quiere utilizarnos cuando decimos, Señor,
quiero servirte. ¿En qué te puedo servir? Eres un embajador. Somos embajadores. ¿Para qué? Entonces tengo que representar a Cristo. ¿En dónde? En mi trabajo, en mi casa, en donde quiera. ¿Y qué significa representar a Cristo? Tengo que hablar de mi embajada o de mi gobierno. Tengo que hablar de Cristo. Por eso dice, vuelvan a Dios, vuelvan al Señor, acérquense a Dios. Amén. Entonces, ese es el punto. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Nos ha llamado a cada uno de nosotros a ser embajadores de Cristo, a dar testimonio del Señor. Entonces Cristo nos ha nombrado a cada uno de nosotros embajadores, representantes de Dios aquí en la tierra. Y por eso también debemos reunir las características propias de un embajador para desempeñar nuestro papel de cristianos en el mundo. Ahora, aquí en Estados Unidos, para ser embajador de Estados Unidos en otros países, hay un requisito muy importante. Si va a ser embajador de Estados Unidos en otro lugar, tiene que ser ciudadano de Estados Unidos, ¿sí o no? Tiene que pertenecer a este país. Para ser embajadores de Cristo, ¿qué tenemos que ser? Ser cristianos, tener a Cristo en nuestro corazón, amén. El reino, me encanta esto porque cuando Juan el Bautista comenzó a compartir la palabra, él comenzó a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, el gobierno de Dios. Jesús cuando comenzó a predicar, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino del Señor ya se acercó, ya está aquí. Es Jesucristo, es su presencia, es en cada uno de nosotros. Dale un aplauso de gratitud al Señor. Gloria al Señor. El Señor Jesús está contigo. Y si está contigo, entonces reúne la primera característica. Eres ciudadano del reino de Dios. Amén. Entonces, como ciudadano del reino de Dios, entonces empezamos a reunir nuestro papel de cristianos en el mundo. Entonces, el embajador es un enviado especial. Fíjate esto, un embajador, por ejemplo, ¿hay embajador de Estados Unidos en Estados Unidos? No, en Estados Unidos está el gobierno de Estados Unidos. El embajador representa a Estados Unidos en cualquier país donde sea enviado. Amén. Un embajador es una persona que ha sido enviada. Entonces, si la palabra de Dios dice que somos embajadores, entonces también nosotros somos enviados. Esto nos habla de una responsabilidad ante Dios y los hombres. Y entonces algo que tenemos que ver primeramente es ¿qué hace un embajador? ¿Qué hace un embajador? Y te voy a decir 4 cosas que hace un embajador. Un embajador normal es el rey, primer ministro o presidente, le asignó el nombramiento. Le asignó un nombramiento. Me acuerdo, ahorita estamos en una transición, acaba de pasar una transición de gobierno en este país, de una administración de gobierno a otra administración. Y recuerdo ahora entre noviembre y diciembre, después de que se están preparando para esta transición, y recuerdo que escuché un nombramiento que ahora, por ejemplo, el embajador de Estados Unidos en Israel es una persona que pues muy conocida dentro del gobierno y que se apellida Huckabee. Y esta persona fue gobernador del estado de Arkansas, gracias. Pero fue uno de los primeros que
¿Y quién lo nombró? El presidente electo. Porque solamente el presidente, solamente el dirigente, solamente el primer ministro. Hay países que tienen primer ministro, otros presidente, otros rey. Entonces solamente ellos pueden nombrar al que es embajador que va a ser enviado. En este caso, en este país, y así, este país tiene embajadores en cada país. Yo te estoy mencionando uno que escuché en las noticias, nada más. Pero entonces tiene que ser nombrado por el rey, por el presidente. Bendito sea el nombre del Señor, que aquí nosotros somos embajadores, somos enviados. ¿Y quién nos nombra? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él nos nombra embajadores. Ahora, el embajador debe de representar a su superior de la mejor manera en el país en el cual se ha enviado. Entonces es un representante del país. Entonces nosotros somos representantes del gobierno de Jesucristo, del reino de los cielos. Somos representantes de Él. Es por eso de que si somos buenos representantes, cada vez debemos de parecernos más al Señor. Amén. Y entonces para que a través de nosotros puedan ver al que estamos representando, y que es al Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora, número 3, a este embajador, si sale como embajador, se le otorgan credenciales en su país, los cuales lo reconocen como embajador en el país que visite. Entonces tiene que tener el nombramiento del presidente, tiene que ser enviado, tiene que tener las credenciales que le da ese país. Y qué hermoso, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, verso 13, porque somos sellados con el Espíritu, del Señor Jesucristo. Entonces, el Espíritu del Señor nos sella. Esa es nuestro credencial, que nos dice que somos del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu de Dios. Amén. Al tener el Espíritu de Dios, no es mi espíritu, es el Espíritu de Dios sobre mi vida. Esa es la que me da las credenciales, la identificación, que ahora, ¿por qué? Pero tú te pareces a un cristiano. ¿Por qué? No como nos vestimos o como nos arreglamos, como realmente somos. Y te voy a decir, hay algo aún que en nuestra apariencia, pero interna, que se transmite porque somos de Dios. Hoy también estaba leyendo acerca de Esteban. Dice la palabra de Dios que Esteban es el primer mártir de la iglesia primitiva, y de que estaba lleno del Espíritu Santo. Y dice ahí, y entonces mintieron para tomarlo. Y dice que lo pusieron en el concilio con las autoridades. Y dice, y voltearon a ver a Esteban, y su rostro resplandecía, sin hablar, sin decir nada. Credenciales. Estaba representando al Señor. Había una imagen, pero eso es del Señor. Y la gente, nada más donde lo ve, wow, resplandecía. Y qué hermoso que el Señor quiere utilizarnos para ser testigos, y el Señor nos da esas credenciales. El Señor obra a través de nosotros, y es enviado. El embajador es enviado por su superior. Entonces nosotros somos enviados. ¿A dónde? Yo no me quiero ir de aquí. No es de que te tengas que ir. Somos enviados ¿a qué? A servir al Señor. Somos enviados a ser testigos del Señor. ¿En dónde? En donde quiera que estemos. Por eso, para mí, cuando digo tenemos un trabajo, no, entonces, ¿sabe lo que ha pasado? Dios te envió a ese trabajo. Ah, no, pero yo voy porque me pagan. Pues qué bueno, pero eso, ¿sabes qué? Eso no es lo primero. Eso es la consecuencia.
Lo primero es que tú eres ciudadano del reino y eres embajador y Dios te ha enviado ese trabajo. Ay, pero no me gusta ese trabajo. Pero ahí es donde el Señor te ha abierto las puertas para que tú estés. Entonces, sírvele al Señor ahí en tu trabajo. Sé representante del Señor en ese trabajo. Pero si en ese trabajo tú haces todo lo mismo que las otras personas. Yo tengo ya muchos años de estar sirviendo al Señor de tiempo completo, pero todavía recuerdo, antes yo trabajaba haciendo exámenes médicos para las compañías de seguros. Y yo iba a sus oficinas, a sus casas, les hacía el examen médico y regresaba a la oficina para procesar todo, para enviar todo al laboratorio y todo la papelería. Pero cuando llegaba a la oficina, había compañeros de trabajo que estaban haciendo, y yo nunca les prediqué, porque a uno que otro sí le compartí del Señor, pero nada más donde llegaba, nunca les dije que no dijeran malas palabras, nunca les hice caras, nunca les hice nada. Pero tan pronto llegaba, ya llegó Benjamín, ya cállense, no digan malas palabras. Yo nunca les pregunté, yo nunca les dije, ellos solos. ¿Por qué? Y ellos cambiaban su actitud cuando yo llegaba. Yo decía, wow. Y yo nada más les sonreía, pero yo seguía con mi trabajo y ni les decía absolutamente nada, pero cambiaba su conversación. ¿Sabes por qué? Porque había sido enviado ahí. Qué hermoso y yo no les estaba diciendo, yo soy muy bueno, yo soy el cristiano, ustedes se van a ir al infierno con todo y zapatos. Nada de eso. No, lo que somos representantes de Cristo y no estamos para echar al infierno a nadie. Es más, el infierno, dice la palabra de Dios, que fue preparado para los ángeles caídos, para los demonios. No fue preparado para nosotros o para la gente. Si alguien escoge ir ahí es por su propia decisión, pero eso fue hecho para los demonios. Entonces, y nosotros no estamos para enviar a nadie a los demonios, estamos para servir y como embajadores de Cristo para llevarlos a Cristo. Amén. Dale otro aplauso de gratitud al Señor. Amén. Qué hermoso. Entonces, eso es lo que es ser un embajador. Ahora, ¿qué función desempeña un embajador? ¿Cuáles son las funciones de un embajador? Primeramente, el embajador conoce sus derechos como embajador. Una vez más, ¿quién es el embajador? El cristiano. Conoce las leyes de su propio gobierno, el reino de los cielos. Entonces, el embajador conoce los derechos y conoce las leyes de su propio gobierno. Entonces nosotros como embajadores tenemos que conocer las leyes, tenemos que conocer las palabras de nuestro Señor y Salvador. Amén. Porque tenemos que representarlos. Esta es la palabra escrita. Pero quiero decirles, tú y yo somos la palabra escrita en nuestros corazones, viva, para darla a la gente. Amén. ¡Qué hermoso! Entonces, el embajador tiene que saber las leyes de su país. Nosotros tenemos que saber la palabra. Tenemos que leerla, tenemos que estudiarla. ¿Para qué? No para ser muy bueno, no. Para que a través de la palabra alcanzar a las personas. ¡Qué hermoso! Entonces, conoce los derechos como embajador y conoce las leyes de su propio gobierno. Número 2, el embajador, el cristiano, representa a su propio presidente. Representamos a Cristo como si Él mismo lo fuera en el país al cual está asignado. Entonces, nosotros representamos a Cristo en el lugar donde Dios nos ha asignado, donde Dios ha abierto la puerta. Ahí representamos. Por eso, qué hermoso. Entonces, Dios en el lugar donde estamos. Por eso, como esposos, debemos representar a Cristo. ¡Oh!
¿cuál es nuestra, como esposo, tienes que representar a Cristo con tu esposa, con tus hijos? Esposa, tienes que representar a Cristo con tu esposo. ¿Se fijaron? Y ya se acabaron los problemas en el matrimonio. ¡Wow! Porque ahora estoy representando a Cristo. ¿Saben cuándo hay los problemas en el matrimonio? Cuando nos representamos uno en otro. Es que me hiciste, es que no lo hiciste, es que todo soy yo. Pero en el matrimonio, como en cada cosa, tenemos que representar a Cristo. Como padres tenemos que representar a Cristo para nuestros hijos. Te fijas, en cada faceta de nuestra vida cambia. Esto más que es un poquito de la iglesita o un ratito aquí en la iglesia. No, el embajador, en donde al país que va, puede estar en la embajada, puede ir a su casa, pero mientras esté en aquel lugar, en donde quiera, sigue siendo embajador. Amén. Entonces, donde estemos colocados, eres embajador. Amén. Y representamos a quien nos envió. ¿Y quién nos envió? Y si tú dices, pues el pastor me envió. No, te ha enviado el Señor Jesucristo. Como a mí me ha enviado, nos envía el Señor Jesús. Número 3, la tercera función es que tiene plenas facultades para emitir permisos. Fíjate esto, un embajador puede emitir permisos. ¿Qué significa? Un embajador normal emite visas, cartas de naturalización, todo lo que es necesario ahí. Entonces, como embajadores del reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que también tenemos los permisos de ¿qué? De utilizar y de predicar, de orar por enfermos, de ministrar el Espíritu Santo. Tenemos todo eso. ¿Por qué? Porque eso es dado no nada más a una persona. Eso es dado a todos los embajadores. Amén. Entonces tenemos la facultad de emitir permisos y visas y cartas de naturalización. Entonces todos nosotros, no es para uno, para el otro, todos somos llamados a predicar, a orar por enfermos, a ministrar el Espíritu Santo. Por eso cuando haya una necesidad, el día de hoy, quiero decirte, nadie me dijo que oráramos por lo que sucedió. Pero habiendo tanta necesidad, tenemos que orar. Tenemos que orar, tenemos que hacerlo. Es tan importante. Entonces, por eso, ¿por qué? Porque estamos ejerciendo la función de embajador. Número 4, extiende una imagen de su país, el reino de los cielos, en el país, mundo, que visita por medio de su estilo de vida, forma de hablar y otras costumbres. Te voy a decir, en todas las embajadas, yo recuerdo hace muchos años, yo visité en México la embajada, o se le llama el consulado americano, en la ciudad de Monterrey, en Monterrey. Y me acuerdo que cuando fui inmediatamente al entrar, estaba la foto del presidente de Estados Unidos de ese tiempo. Ahorita no sé, pero ahorita tiene que estar la foto en todas las embajadas del presidente actual en estos momentos. Pero siempre en una embajada está la foto del presidente que representa ese país. Amén. Entonces, esa es una imagen, extiende una imagen de su país. Entonces, ahora, el día de hoy como cristianos tenemos que tener, el Señor nos dice que no hagamos imágenes ni cosa semejante. Entonces, ¿para qué? Porque no adoramos una imagen, adoramos a Cristo y servimos al Señor. Amén. Entonces, pero quiero decirte, la imagen de Cristo, ahorita veíamos como representante, pero la imagen de Cristo, o del país, del reino de los cielos, en el país, en este mundo, en el lugar que estamos. ¿Cuál es la imagen que damos? Es por medio de nuestro estilo de vida.
forma de hablar y otras costumbres, que por nuestras costumbres se sabe de dónde venimos. Yo muy fácil, o sea, veo en ocasiones lugares, y por ejemplo ustedes pueden ir a Nueva York y hay una gran concentración y de repente ves caminar a personas y con una cosita negra, hombres aquí, y uno dice, ¿y ese qué es? Bueno, ese es, en hebreo se llama kipá. ¿Y qué significa? ¿Y qué es un kipá? Eso significa una forma de reverencia, de respeto a Dios. Judíos, principalmente judíos ortodoxos, siempre lo toman. Siempre los hombres, cuando vas a entrar a un lugar donde está la presencia de Dios, te tienes que poner el kipá. Hace unos años tuve la oportunidad y la bendición de ir a Israel y de ir a la ciudad de Jerusalén. Y recuerdo todavía que íbamos al lugar más sagrado en Jerusalén, que es el Muro de los Lamentos. Y recuerdo que al entrar había personas viendo a todos y dando el kipá a los hombres. No podías entrar a ese lugar si no llevabas el kipá, porque ibas a entrar a un lugar santo, un lugar donde está la presencia de Dios. Ahora eso lo vi. Ahora yo veo personas por donde quiera y veo una persona con su kipá, ya sé que esa persona es un judío. Esa persona, ¿por qué? Por su forma de vestir, porque tiene algo que lo separa de los demás. ¿Te fijas? Su estilo de vida. Nosotros como embajadores, no te estoy diciendo que, pues el pastor me dijo, entonces me voy a comprar mi kipá y ahora me lo voy a poner, y ahora para que vean que yo sí soy un cristianazo. No te estoy diciendo que te compres tu kipá. Es más, yo tengo varios ahí en la casa. Entonces, no te lo estoy diciendo, pero es nuestro estilo de vida que estamos a través de nuestro estilo de vida. Esa es una función entonces de nuestra imagen que estamos dando. Ahora, otra cosa, como función del embajador, tiene contacto directo con su superior. Tiene contacto directo con el presidente. Tiene contacto directo. Entonces, nosotros como cristianos con el Espíritu Santo tenemos contacto directo con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, desde la embajada, ¿dónde está la embajada tuya? Pues la embajada es donde quiera que tú mores. Aquí esta es una embajada, la iglesia es una embajada, pero tu casa es una embajada. Es donde tú vives. Pero lo importante del lugar no es la embajada, es el embajador. Amén. Y donde quiera que el embajador ande, esa es su embajada. Entonces, para nosotros, esta es nuestra embajada. Entonces, y por eso podemos tener contacto directo con nuestro superior Cristo desde la embajada, desde nuestra casa. ¿A dónde? Hasta la casa presidencial, al reino de los cielos o casa real. Qué hermoso que podemos tener eso. Entonces estamos conectados. Cualquier cosa que me pase a mí está directamente relacionado con nuestro Padre Celestial. Amén. Porque somos hijos del reino, porque somos embajadores. Entonces todo estamos conectados. Algo pasa alrededor del lugar donde yo estoy, inmediatamente tengo que comunicarme. ¿Con quién? Con mi presidente. Tengo que pedir dirección, tengo que pedir cómo le voy a hacer, cómo vamos a resolver el problema. ¿Te fijas? El embajador tiene que estar conectado con su país, con su presidente, y como cristianos tenemos que estar conectados a través del Espíritu Santo con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y quiero decirte, número 6, es inmune a las reglamentaciones del país que visita.
¿Ha sabido que el embajador tiene inmunidad? ¿Qué significa? Tiene inmunidad en ese país que visita, aun cuando debe de respetar las leyes de ese país. Entonces quiero decirte, tú y yo somos inmunes a este país, pero tenemos que respetar las leyes de este país. Amén. Pero ahora nosotros, porque estamos bajo otro reglamento. Y te voy a decir, muchas personas quieren venir a Estados Unidos y el sueño es poderse alguna vez en su vida convertirse en ciudadano americano. Pero, ¿por qué? Porque con la ciudadanía americana puedo hacer muchas cosas. Quiero decirte, esa no es la ciudadanía más importante. La ciudadanía más importante es la ciudadanía del reino de Dios, porque te da la entrada al cielo y te da la entrada a todo el mundo. Y yo le doy gracias a Dios, porque aquí en la tierra yo tengo 2 ciudadanías. Por nacimiento yo tengo la ciudadanía americana, por mis padres tengo la ciudadanía mexicana. Pero sabes que la más importante ciudadanía, y que es la que ejerzo principalmente, es la ciudadanía del reino de los cielos. Y yo le doy gracias a Dios, esa es la más importante. Entonces, gracias a Dios por esa ciudadanía que el Señor nos da. Entonces, del reino de los cielos, pero que ahora tengo que seguir las reglas de mi reino, del reino celestial. Estas son mis reglas. Si yo cumplo eso, ¿sabes qué? Estoy cumpliendo las leyes casi de todo el mundo. Amén. Qué hermoso. Entonces, y por último, el mismo lugar de la embajada, de la casa, se considera una extensión de su país. Por eso, donde quiera que estemos, el Señor, esa es la extensión que el Señor nos da. Me encanta que la palabra de Dios le decía al pueblo de Israel: lo que pise tus pies, esa será por posesión tuya. ¿Por qué? Porque eres embajador y estás extendiendo el territorio. Por eso, donde tú quieras, donde el Señor te ha llevado a ser embajador, y es la extensión de Dios a través tuya. Por eso ahí en tu trabajo tú eres un embajador y es la extensión de Dios. Qué hermoso. Y por último, no les es permitido dar una mala imagen de su nación, porque si lo haces, la pena es de que seas relevado de sus funciones inmediatamente. Tiene que siempre, el embajador siempre tiene que representar su país, tiene que representar su presidente. Amén. Entonces, si no lo está haciendo, esa persona va a ser relevado. Entonces, de su posición. Por eso, quiero decirte el día de hoy, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Ser un embajador. ¿Y qué hago? ¿Qué es un embajador? Representar al Señor. Hablar del Señor en donde quiera que estés, donde quiera que has puesto. Soy cristiano a mucha honra. No soy cristiano de la secreta, para que nadie me vea, porque si alguien sabe que soy cristiano, me va a empezar a ver y me va a pedir que me porte mejor. Entonces, como yo no quiero seguir como todos los demás, no digo que soy cristiano. ¿Te fijas? ¿No te has fijado eso? Que si tú dices eres cristiano, la gente hace esto. Te empieza a ver si eres cristiano, a ver si eres embajador. Amén. ¿Por qué? Porque se espera algo distinto. Porque tú y yo representamos al reino de los cielos. Entonces, el día de hoy, de veras, no es para uno o para otros, es para todo el pueblo del Señor. Todos nosotros hemos sido llamados a ser embajadores de Cristo. Amén. Entonces, gracias a Dios, que es importante que ahora tú dices, pero yo no sé hacer nada, o yo no sé. Bueno, ¿sabes por qué? Porque ahora necesitas llenarte de la palabra de Dios. Necesitas estar cerca
¿De quién? De tu Señor. Para que entonces empieces a escuchar de Dios, para poder ser ese embajador y ese buen representante del Señor aquí en la tierra, ahí donde tú estás. Amén. Entonces, si somos embajadores, vamos a compartir a otros de Cristo. Si somos embajadores de Cristo, quiero decirte, este lugar se va a llenar. ¿Por qué? Porque están viendo, no a un cristiano de domingo, no a un cristiano de unas 2 horas, no, somos cristianos de tiempo completo. Somos cristianos y somos embajadores de Cristo para compartir la palabra del Señor. Ponte de pie, por favor. Qué hermoso. Y quiero decirte qué honor, qué bendición y qué privilegio. Te voy a decir algo. El honor de ser embajadores, ni siquiera Dios se la dio a los ángeles. Se la dio a ti, a mí. ¿Qué? ¡Wow! ¡Qué honor! ¡Qué honor ser embajadores del gran yo soy, del Rey de Reyes, del Señor de Señores! Señor, y yo quiero orar el día de hoy para que realmente nos convirtamos en nuestros embajadores. Yo quiero orar para que todos seamos llenos del Espíritu Santo, para ser testigos, para poder ser buenos representantes del Señor aquí en la tierra y donde quiera que estés. Cierra tus ojos por un momento. Padre bendito, el día de hoy te damos gracias, Señor, por el honor, la bendición, Señor. Señor, que tú nos has llamado a ser embajadores tuyos. Y Señor, wow, qué honor, Señor. Señor, y gracias, Señor, que nos has llamado y que nos confías esa misión tan importante de ser tus representantes aquí en la tierra, a ser representantes tuyos en donde quiera que tú nos envíes, en donde quiera que estemos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que quites todo temor, que quites toda timidez, que quites todo, Señor, todo aquello que nos pueda estar limitando a ser esos embajadores. Por eso el día de hoy también yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que derrames tu espíritu sobre cada uno de nosotros. Sopla, Señor, tu espíritu, Señor, en medio de nosotros. Llena cada uno de nosotros. Llena nuestra copa, llena nuestro corazón, llena nuestra vida, porque está escrito en tu palabra que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, para ser testigos tuyos, para ser embajadores tuyos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Señor, en el nombre de Jesús, llena, Señor, a cada uno de nosotros. Señor, derrama de tu espíritu, Señor, el día de hoy, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, absorbamos, seamos llenos, Señor, seamos impregnados, sumergidos, Señor, con esa llenura de tu Espíritu Santo en nosotros, para que de esa forma podamos ser buenos embajadores tuyos, Señor, representantes tuyos, Señor. Gracias, Señor, por el honor, por la bendición. Y Señor, y enséñanos, Señor, a siempre estar conectados contigo. Siempre decirte lo que está pasando alrededor de nosotros en el reino, Señor. Y que siempre nos estés dando instrucciones qué hacer, cómo hacerle en cada problema, en cada situación, en cada circunstancia. Señor, gracias, Señor, que tenemos a quien acudir. Que si tú nos has enviado, tú tienes buen cuidado de nosotros, tus embajadores. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por ese honor, ese privilegio y esa bendición de ser llamados por ti, Señor,
embajadores tuyos. Gracias, Señor. Y ahora, Señor, sin ningún temor, permítenos en donde quiera que estemos, con palabras o sin palabras, con nuestro estilo de vida, que podamos dar testimonio de ti, que sepa la gente que te estamos representando al Señor de señores y Rey de reyes, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, enséñanos a ser humildes, no altivos. Señor, no creyéndonos superiores a los demás, sino al contrario, Señor. Señor, siendo humildes, pero reconociendo que venimos representándote a ti. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos y recibimos, Señor, ese llamado. Recibimos en el nombre de Jesús ese nombramiento como embajadores, y el día de hoy salimos, Señor, a donde quiera que tú nos has puesto como embajadores tuyos. Enséñanos a siempre a reportarnos a ti en todo lo que hacemos. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dale otro aplauso de gratitud al Señor.